vamos entonces. Bueno, muy buenos días. Es un placer estar acá. Agradezco mucho la invitación. La verdad es de que todos los esfuerzos que ustedes hacen siempre para poder traer educación y para poder tener a los pacientes siempre informados acerca de la enfermedad y de las maneras como siempre podemos ayudar, me inspiran cada día a seguir haciendo esclerodermia. Así que lo primero que quiero darle las gracias a todos ustedes, organizadores, otros ponentes y pacientes en especial. Hoy día vamos a hablar acerca de nuevos tratamientos para esclerodermia. Y dentro de los nuevos tratamientos existen dos tratamientos que han sido aprobados por la FDA recientemente. Estos nuevos tratamientos son tocilizumab, o el nombre comercial es Actemra, y el otro nuevo tratamiento se llama nintedanib, o el nombre comercial acá en Estados Unidos es OFE, OFE de chica, pero tienen diferentes nombres dependiendo de los países. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca del uso de nintedanib para enfermedad intersticial pulmonar en esclerodermia. Es importante diagnosticar y tratar adecuadamente a la enfermedad intersticial pulmonar. Esto es algo que quiero que lo sepan, porque a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, la mortalidad por escleroderma ha cambiado muchísimo. En los años 70, por ejemplo, los pacientes por escleroderma tenían mucha mortalidad por problemas renales, y la enfermedad renal, la crisis renal por escleroderma, era una de las causas principales. Fíjense que 40 y tantos % de los pacientes morían por crisis renales. Pero a través de los años, y especialmente después de los años 90, cuando se tiene los inhibidores de la ECA como uno de los tratamientos para tratar la hipertensión, esta mortalidad baja de manera significativa. Pero, y siempre hay un pero, es reemplazada y los pacientes ahora no tienen problemas renales, pero ahora los pacientes están teniendo problemas con el aparato respiratorio, con la enfermedad intersticial pulmonar y con la parte cardiovascular. Es decir, cualquier tratamiento que trate de mejorar los pronósticos de los pacientes en la parte pulmonar y cardiopulmonar es algo muy necesario en estos años, en el cual la mortalidad ha cambiado de problemas renales a problemas cardiopulmonares. La mayor parte de pacientes desarrollan algún tipo, con esclerodermia, desarrollan algún tipo EIP, es enfermedad intersticial pulmonar, y SSC es esclerodermia en mis diapositivas. Entonces, el 60 y 80% de todos los pacientes con enfermedad con esclerodermia difusa en la piel, recordemos que existe el tipo difuso, que es cuando el tronco está tomado o los miembros, la parte proximal de miembros inferiores y superiores están tomadas, y existe la forma limitada. En la forma difusa, la gran mayor parte, 60-80% de los pacientes, va a desarrollar algún tipo de enfermedad intersticial pulmonar. Este porcentaje también es significativo en pacientes con formas limitadas. Se relacionan a veces a ciertos tipos de anticuerpos y a ciertos tipos de patrones. Cuando uno tiene un examen de ANA y en el examen de ANA dice patrón nucleolar, ese es un patrón que se relaciona más con problemas inflamatorios pulmonares, y también se relacionan con ciertos anticuerpos específicos, como por ejemplo el anticuerpo antitopoisomerasa, que se llama anti-SL70, y otro anticuerpo que se llama ARN o RNA polimerasa 3, entre otros. Esos aumentan la predisposición. No, acá tenemos, perdón, en esta diapositiva, cómo se ven las células, qué es lo que es un ANA. Un ANA es una prueba autoinmune de fluorescencia que tiene ciertos patrones, y dependiendo de los patrones pueden ser reportadas de diferente manera. Ok, quiero que estén conmigo en esta diapositiva. Vamos a tener varias diapositivas que tienen mucha información, pero vamos a tratar de ir manejando esta información y dosificándola. En esta diapositiva lo que vemos acá arriba, que tiene un borde verde, es el alveolo. El alveolo es la estructura más básica de los pulmones y es donde el aire va a intercambiar los gases con las células sanguíneas. Estos alveolos, en el caso de la esclerodermia y de la enfermedad pulmonar por esclerodermia, sufren probablemente un daño epitelial. Pueden entonces sufrir un daño en el epitelio, en las células que recubren este alveolo.
estas células que recubren este alveolo a veces dejan de ser células epiteliales y pasan por un fenómeno que se llama un fenómeno de EMT, un fenómeno de transición. Y estas células epiteliales se convierten en unas células mucho más activas que las tenemos acá, que se llaman miofibroblastos. Estos miofibroblastos son células muy importantes porque producen grandes cantidades de colágeno y son relacionadas con cicatrización, tanto normal como anormal. Por otro lado, en pacientes con esclerodermia también se tiene mucha vasculopatía, muchos problemas de los vasos sanguíneos y existen células endoteliales, es decir, las células que recubren los vasos sanguíneos, que están también en contacto muy cercano con este alveolo, también tienen daño. Y estas células endoteliales, por un proceso más o menos similar, que se llama en este caso endo-MT, también se van a convertir en miofibroblastos. Entonces tenemos que esto asociado con un proceso inflamatorio en donde participan otras células, macrófagos, etcétera, finalmente van a producir un exceso de matriz extracelular y van a producir una combinación de inflamación y de fibrosis en los pulmones. Cada paciente tiene un punto diferente. Generalmente existe una coexistencia en la inflamación y la fibrosis. Algunos pacientes tendrán mucho más fibrosis y otros tendrán mucho más inflamación. A veces las tomografías nos ayudan mucho para tratar de determinar si es que un paciente tiene más inflamación que fibrosis. Sin embargo, no es un método exacto. Todo paciente con esclerodermia entonces debe tener un screening para estar seguros que no tiene nada en los pulmones o si lo tiene, que sea tratado adecuadamente. Este screening ha cambiado con el tiempo. Inicialmente eran solamente radiografías. Después las radiografías, hace como 20 años, 25, 30 años, se vieron que no era suficiente y se adicionó pruebas de función pulmonar. Es decir, pacientes tienen que tener una radiografía y una prueba de función pulmonar. Y más recientemente ahora tratamos que todos los pacientes con esclerodermia tengan por lo menos una tomografía de inicio para descartar que estos fenómenos de los cuales estamos hablando puedan producir enfermedad intersticial pulmonar. Dentro de este miofibroblasto del cual estamos hablando, existen una gran cantidad de receptores que tienen que ver con la fibrosis. No quiero marearlos ni nada, pero solamente quiero que vean la gran cantidad de receptores que se llaman tirosina quinasas. Todos estos receptores son de un tipo, se llaman tirosina quinasa y existen de diferentes sabores. Todos estos receptores van a interactuar de manera compleja dentro de la célula y van a finalmente hacer que este miofibroblasto produzca más colágeno y produzca más acumulación de fibras. ¿Cómo funcionan? Nosotros podemos afortunadamente inhibir a estos receptores. Estos receptores utilizan el ATP, que es la moneda por la cual el cuerpo da energía para diferentes procesos. La moneda energética del cuerpo se llama ATP y es una molécula que tiene 3 grupos fosfatos. Estas tirosina quinasas agarran uno de esos grupos fosfatos, lo rompen, liberan energía y esa energía la utilizan para hacer el paso siguiente. Entonces, casi todos estos pasos que ven acá es una liberación de energía. El cuerpo utiliza energía que la tiene acumulada como ATP y va al paso siguiente y al paso siguiente y al paso siguiente. Son como una serie de mensajeros y cada uno de estos mensajeros cumple una función y al final van a producir fibrosis. Pero para esto necesita energía. ¿Qué es lo que hacen estos inhibidores de tirosina quinasa? Estos inhibidores de tirosina quinasa bloquean este intercambio energético y hacen que estas enzimas se queden sin energía para el siguiente proceso. Y de esa manera tratamos de evitar, en este caso, la fibrosis. Uno de los avances más importantes de los últimos 20 años probablemente en la medicina en general fue el uso terapéutico de estos inhibidores de tirosina quinasa. Para esto fue muy importante el doctor Drucker, que trabajaba no sé si trabaja todavía en Oregon, al otro lado del océano en Estados Unidos, y
él comienza a hacer el desarrollo clínico de estos inhibidores de tirosina quinasa. Lo que hace es que simplemente comienza a ver qué moléculas que ya se tienen estudiadas pueden bloquear este tipo de enzimas. Entonces ellos tienen una librería y comienzan a ver de manera sistemática cuáles los pueden bloquear. Y de esta manera se obtuvieron algunos inhibidores de tirosina quinasa. El más común se llama imatinib. Su nombre comercial se hizo muy famoso y es el Glivec, y se utiliza para ciertos tipos de leucemia. Sin embargo, no solamente tienen aplicaciones en cáncer, sino también tienen aplicaciones en fibrosis. Hubieron dos moléculas que durante una aplicación diferente comenzaron a buscar qué cosa puede inhibir estos receptores y encontraron un par de moléculas que se llamaron BIBF-1000 y BIBF-1120. En la 1120 ahora se llama nintedanib y comenzó un desarrollo clínico, no solamente para cáncer, sino en algún momento, más o menos en el año 2010, comienza un desarrollo clínico para fibrosis. Es en un momento muy difícil en la investigación para escleroderma por inhibidores de tirosina quinasa, porque los estudios con imatinib, con este inhibidor de tirosina quinasa, no habían mostrado resultados positivos para su uso en esclerodermia. A pesar de eso, comenzaron a hacer los estudios para ver si es de que estos medicamentos podían inhibir la fibrosis. Y comenzaron a ver, en estos mensajeros o en estos segundos mensajeros intracelulares que les enseñé en el slide pasado, tenemos muchas oportunidades de intervención con diferentes tipos de estos inhibidores de tirosina quinasa. Y es así como estos inhibidores, por ejemplo, acá tenemos el imatinib, tenemos el nilotinib y el que vamos a hablar, que está en rojo, que se llama nintedanib. Pueden bloquear esta fibrosis en diferentes niveles, no solo en un nivel, sino en varios niveles. Habíamos dicho que se necesita un intercambio energético en muchos niveles para lograr la fibrosis. Y este nintedanib lo que puede hacer es bloquear este intercambio energético en múltiples niveles. Pero los estudios no comenzaron con esclerodermia. Los estudios comenzaron con fibrosis pulmonar idiopática. Es una enfermedad parecida a la enfermedad que ocurre en esclerodermia, pero es un poquito diferente en algunos sentidos. En una enfermedad crónica sin causa conocida, la función pulmonar disminuye progresivamente y existe un reemplazo del tejido normal por tejido fibrótico. Es decir, se parece mucho a la esclerodermia. Probablemente tiene menos inflamación que la esclerodermia, pero produce mucha fibrosis. Su curso clínico es progresivo y existen parámetros objetivos y cuantificables. Es decir, nosotros sabemos cómo esta enfermedad, cómo la fibrosis pulmonar idiopática va a evolucionar. Sabemos que, por ejemplo, cada año el 20% de la función pulmonar se pierde en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Es decir, es una enfermedad muy predecible. Además de eso, esta enfermedad era muy atractiva para probar estos antifibróticos porque el enfoque inmunosupresivo, es decir, utilizando drogas de inmunosupresión, había fallado en demostrar beneficio en un estudio anterior. Bueno, y acá vemos abajo cómo se ven las tomografías de los pacientes con enfermedad pulmonar, fibrosis pulmonar idiopática, y cómo hay focos de estos miofibroblastos que se llaman focos fibroblásticos y que producen mucho colágeno en este tipo de enfermedad. Es así entonces como se comienza el desarrollo clínico de esta molécula. Y existen varios estudios en estos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Los estudios se dividen siempre en fase 1, que es muy experimental con voluntarios sanos. Fase 2, generalmente en estos días se utilizan pacientes que tienen la enfermedad, donde se trata de buscar una buena dosis y se trata de que sean seguros en pacientes con enfermedad. Y fase 3 es cuando tratamos de buscar eficacia. Eso es de manera general cómo se dividen los estudios clínicos. Fase 1, una cantidad muy pequeña de pacientes. Fase 2, una cantidad más o menos regular de pacientes. Estamos hablando de repente de 30, 50, 60 pacientes por esclerodermia. Y fase 3 son los estudios más grandes. Y ahora vamos a ver cuántos pacientes estos estudios han tenido. Esos son los estudios en fibrosis pulmonar y los resultados fueron muy alentadores para estos estudios. Y acá tenemos los resultados. Los resultados fueron que los pacientes que tomaban esta droga, nintedanib,
disminuían la progresión de la enfermedad en casi más o menos un 50% para fibrosis pulmonar. Acá ven en estos gráficos a la izquierda que tiene... Ok, ok, bueno, dejen un par de minutos, vamos a terminar rápidamente. En estos estudios, entonces, se vieron diferencias significativas en ambos estudios. Los efectos adversos fueron diarrea y elevación de enzimas hepáticas, diarrea lamentablemente en la mayor parte de pacientes. En conclusión, estos incluyeron muchos pacientes y mejora la función pulmonar en esos pacientes. Fue así como estos estudios se extrapolan a pacientes con esclerodermia y en los pacientes con esclerodermia tienen exactamente los mismos resultados. Se disminuye por 50% la caída de función pulmonar en pacientes con esclerodermia. Es interesante, pero en este grupo usaron también micofenolato y los pacientes que tuvieron una disminución más lenta fueron los que usaron micofenolato y nintedanib, fueron los mejores. Importante, acá se pueden ver los grupos y se ven cómo los que usaron las dos drogas fueron los que le fue mejor de ambos grupos y el efecto no necesariamente dependió de la dosis. De pacientes que toleraban menos dosis también funcionaban. Lamentablemente muchos pacientes tienen diarreas y eso de repente lo vamos a dejar para la parte de las preguntas. 77% tuvieron diarreas. Elevación de problemas hepáticos, un porcentaje mucho más pequeño tuvieron algunos problemas hepáticos. Y en el seguimiento se vio que inclusive que los pacientes que no lo habían recibido desde el principio, si no lo habían recibido desde un tiempo más tardío, también se beneficiaron con el uso de nintedanib. Nuestra experiencia es que tenemos más o menos 35 pacientes que han tenido un promedio de 2 años en este tratamiento, en total 51 con los pacientes que van a pulmonología, y el tratamiento en general es tolerado, la mayor parte de pacientes pueden seguir tomando tratamiento, existe muy alto porcentaje de diarrea, algunos requirieron ajustes tomando dosis menores aún a las dosis de los estudios del SENSIC. Y parece ser útil también en pacientes con función pulmonar más severa que las estudiadas en estos estudios clínicos, pero aún estamos trabajando en el análisis de los datos. En conclusión, los inhibidores de tirosina quinasa, específicamente el nintedanib, es un inhibidor efectivo para tratar la enfermedad pulmonar en escleroderma. La combinación que es más efectiva es la combinación con micofenolato, es bien tolerada en general. Y estos pacientes con enfermedad intersticial y progresión, a pesar del micofenolato, son candidatos claros para la adición de estas medicinas. Los pacientes también que tienen progresión pulmonar muy acelerada también son candidatos para comenzar desde el inicio, pero poco a poco se va a ir extendiendo su uso desde etapas más tempranas de la enfermedad. Muchas gracias.